Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, colegas congresistas. Bueno, mis queridos congresistas, nosotros vamos a exponer las razones por las cuales hemos propuesto este proyecto de ley 1101 que modifica la ley 29.151 del Sistema Nacional de Bienes Estatales y Modificatorias. Las razones fundamentales es porque este proyecto busca dificultar el tráfico de terrenos. La venta de terrenos, el tráfico de terrenos a través de las autoridades, alcaldes y gobernadores regionales, sobre todo estamos hablando en el sistema de las provincias, hacen contratos simulados que en función de que intentan, entre comillas, cumplir la ley. Simulan también subastas públicas. Ellos mismos conforman asociaciones o patrocinan de una manera absolutamente ilegal, sino que, bueno, lamentablemente, porque la ley los faculta o les da ese resquicio, de tal manera que eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta en este caso de esta ley. Establecen valores también de tasación de los terrenos absolutamente irrisorios. O sea, hoy ellos a través de determinados, entre comillas, asociaciones, le terminan vendiendo a 1, 2, 3 soles o 5 o 10 de repente, pero terrenos que en el mercado están costando 10 o 15 veces más. ¿Qué es lo que da como consecuencia ello? De que ellos formen esas asociaciones de una manera en contubernio entre los dirigentes y la autoridad y de tal manera que después lo venden a terceros. Eso es lo que nosotros, ese tráfico de terrenos, simplemente tenemos que eliminarlo a través de esta legislación. En este caso, dado que los gobernadores y los alcaldes tienen la absoluta libertad para disponer de los bienes del Estado. Las municipalidades han venido realizando ventas directas, como decíamos, a terrenos de asociaciones de vivienda, cuyos dirigentes en la mayoría de los casos los han traficado, es decir, lo que estábamos exponiendo en términos que… Pero esto no es una situación que el alcalde desconoce, sino las mismas autoridades promueven este tipo de situaciones de tal manera que ellos resultan siendo los grandes beneficiados de manera conjunta con los traficantes de terreno, ¿no? No existe, segundo tema es que no existe mecanismos que desincentive la invasión de terrenos. Por ejemplo, en el caso de Tacna se ha demostrado que hay terrenos otorgados en venta a asociaciones y después al poco tiempo, a los 6 meses al año, incluso menos, están siendo vendidos a empresas inmobiliarias de Lima, como decíamos, a 10, 15 veces el valor, ¿no? Lo grave de esto es que no existe ningún mecanismo que desincentive esta figura. Al contrario, el Estado se ha convertido en un promotor de esto a través de las alcaldías y de los gobernadores regionales. Y aparte de ello, también adicionalmente esto, casi todas estas invasiones de terreno, al final de cuentas, finalmente resultan siendo legalizadas por el Estado. ¿Por qué? Porque los mismos alcaldes están involucrados, como decíamos, o sea, desde… Esta situación es una corrupción generalizada o por lo menos generalizada de tal manera que también ellos participan, señora presidenta, en los procesos electorales. O sea, les permite hacer ese canje de voluntades, el canje de una serie de beneficios e inclusive con eso promocionan sus candidaturas, las propias, entre comillas, las diferentes asociaciones, ¿no? Por otro lado, se vende terrenos a ocupantes precarios. ¿Qué es lo que sucede? Aquí no se trata de reales, efectivamente, personas que necesitan del terreno, sino que y eso se ve muchísimo en el sur, ¿eh? De repente también aquí en el norte, no lo sabemos, pero en el sur se ve muchísimo. Los mismos, como estábamos comentando, los propios alcaldes y las propias autoridades promueven este tipo de invasiones, pero estos invasores no son por necesidad, sino lo hacen de manera recurrente en diferentes lugares. A veces lo hacen en Moquegua, lo hacían en Tacna, lo hacen en Arequipa y en diversos lugares.
y son los mismos que están dando vueltas por diversos sectores y también dentro del mismo departamento, de la misma región también. En el caso de Tacna, son los mismos que patrocinan esas supuestas asociaciones, son dirigentes en 5, 6, 7 asociaciones. Pero para eso cuentan con la venia y la protección de las autoridades locales, por supuesto, tanto regionales como alcaldes. En este caso, no existe una provisión expresa que impida a quienes usurpan algún tipo de bienes, y eso viene ¿por qué? Porque simplemente ellos se instalan, nadie los desaloja, porque decíamos están en contubernio entre las autoridades y las asociaciones, entre comillas, asociaciones, ¿no? Y no hay, como dice, no hay una provisión expresa que impida quienes usurpan bienes inmobiliarios del Estado o sea, no hay una limitante para que ellos participen en las subastas públicas y en las ventas directas. O sea, esa situación ha sido absolutamente aprovechada por estos señores. La propuesta de ley consiste en la modificación de los artículos 4, 9 y 14 del Sistema Nacional de Bienes Estatales y las modificatorias correspondientes. Entendiendo en primer lugar el acto que se da un problema aquí, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales solamente tiene la función, no tiene la función de fiscalizar, y ese es el tema de fondo. Solamente resulta siendo un veedor y pasan las cosas por ahí sin ningún tipo de observación. Ellos, lo que estamos entendiendo, que la ley debe modificarse en el sentido de que tienen que tener, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales tiene que tener la función de fiscalización, que eso es lo que se pretende a través del artículo cuarto de la ley. Se le incrementaría con un inciso G respecto al acto de fiscalización. En este caso, perdón, el anterior, es necesario incorporar esto, como decíamos, la función de fiscalización, porque simplemente la SBN tiene la función de supervisar los bienes estatales. En el caso de la fiscalización ya tendría mayores prerrogativas y se sabría íntegramente a quiénes va a ser destinado, etcétera, y también tendría la capacidad con la fiscalización de, lógicamente, desnaturalizar este tipo de procesos que realmente resultan siendo bastante beneficiosos no solamente para las autoridades, sino también para las supuestas asociaciones. La otra modificatoria es el valor de tasación. Los valores, la SBN debe aprobar los valores de tasación. El proyecto de ley establece que se debe aprobar el valor de tasación, la SBN, como requisito para la venta de los bienes inmuebles por parte de los gobiernos regionales y locales. De tal manera que esto así sea por el sistema de subasta pública o de venta directa, adquiera un precio más o menos razonable y no se permita el tráfico de terrenos, como decíamos. Estos terrenos están siendo transferidos a un precio irrisorio y después estos están siendo vendidos a terceros de una manera absolutamente, pues, no solamente por el tráfico de terrenos, sino también a un precio muy alto que de una u otra forma después, como decíamos, les permite participar en los procesos electorales, etcétera, y distorsiona incluso, en este caso, la situación o el concurso de la SBN, porque lamentablemente eso conlleva, eso llegan a ese extremo, dado de que las funciones, como decíamos en la otra modificatoria, dado que no tiene la función de fiscalización la Superintendencia de Bienes Nacionales. Asimismo, se prohíbe a través de estos decretos, se prohíbe la venta de bienes inmuebles a sus invasores, porque como decíamos, esto ya se ha detectado en N oportunidades de que primero la autoridad permite la invasión y después pretende, entre comillas, sanear la propiedad, diciéndoles, bueno, ustedes y estos señores, estos invasores tienen 3, 4, 5 lotes en diferentes lugares, y no solamente en el caso de Tacna, que lo hemos visto de manera expresa, sino también hemos visto el mismo caso en Moquegua, en Arequipa, creo que en el Cusco como es igual. O sea, este tráfico es lo que nosotros no podemos alentar. Si bien es cierto, los terrenos los necesita, pues será uno por familia, pero en este caso llegan a tener 10, 12, incluso se reparten adicionalmente esto, no solamente lotes, sino se reparten manzanas. O sea, una manzana completa para tal cual los dirigentes. O sea, es un negociado inmenso. Y esto permitiría
desincentiva la invasión de terrenos del Estado. ¿Por qué se ha dado en gran parte esta invasión? Justamente porque la legislación anterior, o mejor dicho, la legislación actual, les permite hacer una serie de tráficos, como es lo que hemos venido exponiendo. Entonces, con la modificatoria de estos artículos, va a eliminar, o por lo menos no va a ser posible la invasión de los terrenos, porque simplemente ya no, los que invaden los terrenos ya no van a ser, lógicamente, los propietarios, ¿no? La norma, como decíamos, desincentiva la invasión de terrenos, busca poner dificultades al tráfico de terrenos. Hay que no permitirles más tráfico de terrenos. Evita actos de corrupción, que es lo que está presentando, porque ya se ha detectado, nosotros hemos hecho, señora presidenta, la investigación tanto al gobierno regional como al gobierno local, o sea, provincial de Tacna. En ambos casos están comprometidos justamente con este tráfico de terrenos, ya ha estado incluso en la Fiscalía. Hoy día hemos ido a la Fiscalía de la Nación y justamente hemos visto que eso ya tiene que ponérsele punto final a este tipo de tráfico, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Lo grave dentro de esto es que no solamente las autoridades desnaturalizan el tema del uso de los terrenos, sino de los espacios de los terrenos que podrían ser asignados a las personas que realmente lo necesitan, sino que aquí hay dos elementos. Uno, el invasor, que resulta siendo uno de los grandes actores de la corrupción, y consecuentemente la misma autoridad. Le estamos dando posibilidades para que los alcaldes y los gobernadores regionales, y como bien dice nuestro amigo también del Cusco, eso se repite, debe repetirse seguramente en todo el país. Este tipo de tráficos pues terminan en actos de corrupción de parte de las autoridades, como le digo, que han sido ya denunciadas por nosotros en este caso. Para finalizar, hay que fortalecer, en este caso, el rol fiscalizador de los consejos regionales y de los consejos municipales, porque nosotros también aquí estamos hablando de que supervisar y fiscalizar los bienes estatales, en el artículo 14, la modificatoria de la ley, se incluye el inciso D, supervisar y fiscalizar los bienes estatales, así como el cumplimiento de la normativa vigente, el debido procedimiento de los actos que ejecuten las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Bienes Estatales. En caso que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales determine infracciones a la normatividad, pondrá las mismas en conocimiento de la entidad pública involucrada para la adopción de las medidas correctivas bajo responsabilidad del titular de la entidad pública, debiendo además comunicar los hechos a la Contraloría General de la República, al Procurador y al Procurador Público para el inicio de las acciones administrativas y legales correspondientes. Eso es en sí, señora presidenta, y creemos que esto es un aporte importante para evitar el tráfico de terrenos, el enriquecimiento ilícito por parte de algunos invasores, entre comillas invasores que no son tales, y también de algunas autoridades que realmente terminan corrompiendo todo el sistema y la sociedad peruana. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Castro. No sé si hay algún comentario de los señores congresistas. Entonces queda ya formalmente expuesto el proyecto de ley en la Comisión de Vivienda. Muchas gracias, congresista Castro. Pasamos entonces al siguiente punto de agenda, que es el informe final de los grupos de trabajo. Vamos a empezar con el informe final del grupo de trabajo de fiscalización de proyectos de inversión pública, de obras inconclusas de saneamiento de agua potable del sector vivienda, que coordina la señora congresista Marita Herrera Arévalo, y del cual formaron parte el congresista Lapa y el congresista Benicio Ríos. Congresista Marita Herrera, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los colegas que nos acompañan. En la Comisión de Vivienda y Construcción, en su quinta sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre, se aprobó por unanimidad la creación del grupo de trabajo sobre fiscalización de los proyectos de inversión pública de obras inconclusas de saneamiento y agua potable del sector vivienda, integrado por los congresistas Glíder Ushinawa, Huazanga, Benicio Ríos Oxa, Zacarías Lapa Inga y quien habla. El grupo de trabajo realizó 4 sesiones, ¿sí? La sesión de instalación fue llevada a cabo el 19 de octubre del 2016, en la cual se me asignó como coordinadora del grupo de trabajo. Una primera sesión ordinaria realizada el 16 de noviembre del 2016, donde se aprueba el plan de trabajo. Una segunda sesión ordinaria llevada a cabo el 10 de mayo del 2017,
en la cual se contó con la presentación de los directores de los programas nacionales de saneamiento urbano y saneamiento rural. Tercera sesión ordinaria llevada a cabo el 24 de mayo del 2017, en la cual se contó con la presentación de los representantes de la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y SEDAPAL. Sí, el objetivo general es presentar a la Comisión de Vivienda y Construcción un informe sobre el diagnóstico actual de las obras inconclusas de saneamiento y agua potable del sector vivienda y asimismo plantear recomendaciones y mecanismos de solución que coadyuven a la solución de esta problemática. Los objetivos específicos: elaborar un diagnóstico sobre las causales de la paralización o no conclusión de los proyectos de inversión pública sobre agua y saneamiento del sector vivienda. Coadyuvar el fortalecimiento de los mecanismos implementados por las entidades de control para prevenir la no conclusión o paralización de las obras sobre agua y saneamiento. Conformar un espacio de diálogo y coordinación entre el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento y los gobiernos regionales y locales. En cuanto a los pedidos de información, se cumplieron con enviar oficios al Ministerio de Vivienda, gobiernos regionales y locales, dentro de cuya jurisdicción se encontraban obras inconclusas y paralizadas de agua potable y saneamiento. Además, al Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, la Presidenta Ejecutiva del OCE, el Presidente Directorio de SEDAPAL. Los documentos recibidos, bueno, tenemos igual del Ministerio de Vivienda, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, la OCE, SEDAPAL, SUNAS, gobiernos regionales como son de Apurímac, Pasco, Tacna, Ica, La Libertad, San Martín, Ancash, Piura, Madre de Dios, y la Municipalidad de Lima, Callao, Huaral, y así como 3 informes del congresista Benicio Ríos. Señora Presidenta, la problemática que abordó el grupo de trabajo es sumamente relevante. Según el informe 170 elaborado por la Defensoría del Pueblo, la población afectada por las obras inconclusas o paralizadas en agua y saneamiento es de 330,000 habitantes. Según el INEI, a septiembre del 2016, el 16% de la población, equivalente a más de 6 millones de peruanos, no cuentan con acceso a agua por red pública. Siendo que en los departamentos de Pasco, Puno y Loreto estos índices alcanzan al 35, 36 y al 51% respectivamente, ¿no? Obras paralizadas por regiones, acá tenemos lo que es Cajamarca, Lima y Puno, son las que registran el mayor número de obras paralizadas. El estimado de obras paralizadas a destrabar a junio a noviembre del 2017 son 21 obras, la cual tenemos 3 en Huánuco y en Piura 3. El monto del PIB total es de 336 millones y el monto para reactivar estas obras son de 138 millones aproximadamente. En cuanto a las causas de paralización de las obras de agua potable y saneamiento, tenemos aquí de las 119 proyectos encontrados, 39 son por incumplimiento contractual del contratista, sea por retraso o abandono de obra. Tenemos 28 por falta de saneamiento físico legal, tenemos 25 por deficiencias en el expediente técnico, tenemos 11 por falta de presupuesto y 9 por existencia de conflictos sociales. En cuanto a las acciones para reinicio o destrave de obras paralizadas en agua y saneamiento, contamos con 101, en la cual su estado situacional son por acciones previas en proceso, tenemos 60 en el ámbito urbano y 41 en el ámbito rural. Y también tenemos 18 proyectos restantes que se vienen elaborando sus expedientes técnicos de saldo de obra, ¿no? Costo de inversión lo tenemos aquí por un total de 1.558.000.000 y también tenemos un monto transferido de 1.251 millones aproximadamente. Otro punto analizado por el grupo de trabajo son los incrementos de los costos de las obras paralizadas, ¿no? De los 119 proyectos paralizados, 51 de ellos cuentan con transferencias financieras superiores al monto de viabilidad aprobado. Los proyectos de agua potable en las localidades, por ejemplo, de Naranjos, en San Martín, Lajas, en Cajamarca y La Peque, en Amazonas, registran incrementos del 101, 85 y 79%.
El proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima del lote 6 a cargo de Sedapal registró un incremento de 146% en cuanto a su monto de inversión, de 73 a 180 millones. Asimismo, el plazo de ejecución se fijó en 1.542 días calendarios. Son como ejemplos. La evolución de los proyectos de agua y saneamiento paralizados periodo diciembre del 2015 a mayo. Nosotros podemos apreciar en el cuadro que a diciembre del 2015 se empezó con 92 y a mayo del 2017 tenemos 119. En cuanto a las acciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, según el informe número 170 sobre los proyectos en agua y saneamiento paralizados y concluidos con deficiencias, así como también los informes de adjuntías sobre supervisión de obras de saneamiento, Cajamarca, Ancash, Loreto. Y bueno, asimismo también se han efectuado una supervisión a 59 proyectos de agua y saneamientos de los 119 en total, ¿no? El detalle de cada uno está en el informe final. Y los últimos documentos cursados entre la Defensoría del Pueblo y entidades competentes sobre las obras supervisadas datan de mayo del 2016. Se advierte la necesidad de mantener una supervisión constante y periódica. En cuanto a la OCE, de la información remitida del grupo de trabajo, se advierte que entre junio del 2012 a mayo del 2015 se aplicaron 202 sanciones. De las 202 impuestas, 188 corresponden a inhabilitaciones temporales de 6 a 48 meses y 14 corresponden a sanciones de inhabilitación definitiva. Entre los años 2011 y 2013 se emitieron 131 laudos arbitrales y según el informe de Defensoría del número 170, el 95% de laudos corresponden a demandas planteadas por los contratistas y el 72.9% de los laudos son a favor de contratistas. Según el Ministerio, existen 33 procesos arbitrales en curso. En cuanto a las acciones de control a cargo de la Contraloría General de la República, acá tenemos los controles que vienen haciendo en cuanto posterior, simultáneo y previo, que tenemos un total en lo que es el posterior de 1.925, en simultáneo 1.242 y previo que es 103 de los proyectos de saneamiento. Responsabilidades identificadas, aquí tenemos que son penal, que tenemos 1.610, civil 984, procedimientos administrativos sancionadores 2.103 y administrativa 5.669. De acuerdo a la información por la Contraloría General de la República, 90 proyectos en agua y saneamiento paralizados han sido sometidos a diversas acciones de control. Se han formulado 51 denuncias penales contra diversos funcionarios públicos, principalmente por delitos de corrupción. En relación a los proyectos de saneamiento básico, como por ejemplo en Quellón y Colcabamba, no se han iniciado sanciones legales a pesar de haberse elaborado los informes de auditoría en diciembre del 2015 y en la misma situación se encuentran 19 proyectos de agua y saneamiento que aún no se tienen las respectivas sanciones legales. Finalmente, el presunto perjuicio económico al Estado por las obras en agua y saneamiento paralizadas sería de 284 millones, ¿no? Aproximadamente. Hemos tenido a bien el grupo hacer las conclusiones. A mayo del 2017, las obras paralizadas a nivel nacional ascienden a un total de 119, correspondiendo a 78 al ámbito urbano y 41 al ámbito rural. Entre el periodo de junio a noviembre del 2017 se prevé la paralización de 21 obras adicionales por un monto total de 336 millones. 39 obras se encuentran paralizadas por incumplimiento contractual del contratista, 28 por falta de saneamiento físico-legal, 25 deficiencias en el expediente, 11 por falta de presupuesto y 9 por la existencia de conflictos sociales. De los 119 proyectos paralizados, 51 de ellos, que es el 43%, cuentan con transferencias financieras superiores al monto de viabilidad aprobado, registrando algunos proyectos incrementos de 101, 85 y 79 de su costo inicial. A la fecha no existen resultados positivos constantes en cuanto al destrabe o reinicio de los proyectos de agua y saneamiento.
La Defensoría del Pueblo, si bien ha efectuado acciones de supervisión a 59 proyectos de inversión pública en agua y saneamiento paralizados, no habrían cumplido con efectuar un debido seguimiento a dichos proyectos con posterioridad a la emisión de los informes de adjuntía y además expedidos en el marco de sus facultades. A la fecha existen 33 procesos arbitrales en curso relacionados a proyectos de inversión pública de agua y saneamiento paralizados. La Contraloría General de la República ha efectuado acciones de control a 115 proyectos, identificándose un total de 7.532 responsables. En cuanto a las obras de agua y saneamiento, si bien ha cumplido con iniciar acciones legales en 51 casos, existen 21 proyectos respecto a los cuales aún no se han efectuado ninguna denuncia o demanda. El presunto perjuicio económico al Estado asciende a 284 millones, ¿no? Las recomendaciones del grupo de trabajo al Ministerio de Vivienda: liderar liderar y fomentar la capacitación en cuanto al nuevo sistema de inversión pública InviérteP, garantizar la asignación presupuestaria de los proyectos en agua y saneamiento objeto de destrave, generar y difundir reportes públicos sobre los avances relacionados al reinicio de las obras paralizadas y fortalecer la unidad de monitoreo de control del Ministerio. Las recomendaciones a los gobiernos regionales y locales es garantizar el saneamiento físico legal de los terrenos, capacitar a los funcionarios públicos a cargo de la aprobación de los expedientes técnicos, registrar la información referida a proyectos en los sistemas de información pública, fortalecer la participación en las entidades en los procesos arbitrales, evaluar adecuadamente la ejecución de las obras por administración directa considerando la capacidad técnica y operativa de la entidad, ¿no? Las recomendaciones a la Contraloría General de la República es incrementar las sanciones de control previo, agilizar los procesos para el inicio de las acciones legales, verificar la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría por parte de las entidades públicas, fiscalizar el registro por parte de las entidades públicas en el sistema Infoobras, capacitar a la población para fortalecer los mecanismos de la participación ciudadana. A la Defensoría del Pueblo, efectuar un seguimiento continuo y periódico a las obras relacionadas con la prestación de servicios públicos con posterioridad a la emisión de los informes defensoriales, informes de adjuntía y además expedidos en el marco de sus atribuciones, ¿no? Al Ministerio Público y Poder Judicial implementar mecanismos de respuestas oportunas a las controversias de índole penal y o civil vinculadas a la ejecución y o paralización de los proyectos de inversión pública, de manera que se identifiquen y sancionen a los responsables con especial énfasis en los casos vinculados a los delitos de corrupción. He tratado de ser muy rápida, Presidenta. Eso es el informe final del grupo de trabajo y está detallado cada proyecto en el informe final. Gracias. Muchas gracias, congresista Herrera. Se da cuenta de la entrega del informe. Las recomendaciones del grupo de trabajo para hacerlas nuestras, es decir, hacer nuestras las recomendaciones como comisión, tendríamos que someterlas a votación teniendo quórum, con lo cual lo que sí podemos hacer ahora es ya dar por entregado el informe que forma parte de la documentación de la comisión y que es material disponible para todos nosotros y nosotras, pero la aprobación de recomendaciones sí tendríamos que hacerla en la siguiente sesión. Quisiera, el congresista Benicio Ríos quiere hacer un comentario. Congresista Ríos. Sí, Presidenta, muy rápido porque ya estamos. Quiero felicitar a la coordinadora y al mismo tiempo también, Presidenta, hacer llegar a cada autoridad quizás con una carta porque de alguna manera se ha generado expectativa. Porque hay muchas obras que por falta de presupuesto no se están concluyendo, ¿no? Entonces, y como ha dicho la coordinadora, y también que merecen algunos procesos, pero algunas obras porque de repente el expediente no contemplaba y faltó el presupuesto y no se han concluido. Eso, por ejemplo, de qué manera subsanamos, pero eso estaría claro en todo caso, Presidenta, para con un documento remitir a los alcaldes, principalmente a los lugares que hemos podido ir conjuntamente, que usted recuerda, Presidenta, Huarán. En ahí, por ejemplo, faltó presupuesto.
y por falta de presupuesto no se concluye una obra, nada más. Gracias, congresista Ríos. Nos queda claro además que el trabajo de esta comisión ha ayudado también, entiendo, a que haya mayor comunicación entre los distintos sectores. Una de las cosas que también podemos dejar igual como recomendación a la próxima comisión es que pudiera mantenerse un espacio de trabajo que haga seguimiento de este tipo, digamos, de acciones de fiscalización al mismo tiempo que de acompañamiento, ¿no? Solo dos datos que me parece importante es que del trabajo que han hecho ustedes se está señalando que más del 20% de los proyectos de agua y saneamiento están paralizados porque hay malos expedientes técnicos. Entonces, si el dato objetivo que tenemos es que, digamos, más del 20% termina en algún tipo de paralización porque el expediente técnico está mal, tenemos un problema serio también en la fiscalización y en la sanción sobre la elaboración de expedientes técnicos. Como les dije en el informe que hice al inicio, como presidenta de la comisión he acompañado también algunas mesas de Sedapal con vecinos en algunas áreas de ejecución de obras de saneamiento en Lima. Una cosa que hemos identificado en el caso del programa de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y alcantarillado en Independencia, en la zona de la Unificada, Independencia y Ermitaño, es que el expediente técnico, sinceramente, no sé cómo fue aprobado, señores congresistas, es una barbaridad. Después uno ve las modificaciones de la ejecución versus el expediente técnico original y todas las veces que tanto los funcionarios de Sedapal como la empresa contratista como los pobladores hacen quejas sobre el expediente técnico, la verdad es que nos muestra cómo es que estamos nosotros gastando millones, porque los expedientes técnicos no cuestan 5 soles. Significan una parte importante también de la inversión y creo que sí es un elemento que deberíamos tratar de pensar un poquito más cómo igual actuar frente a este tipo de irregularidad. Entonces, felicitar a la congresista Marita Herrera por su trabajo de coordinación, a los señores congresistas miembros del grupo de trabajo, el congresista Benicio Ríos, el congresista Ushniagua, que no está presente acá, el congresista Lapa, y dejaríamos entonces para la próxima. Bien, dejamos la sala Bolognesi.